valiente que tú. Nuestra posta de la independencia, de verdad, nuevamente se engalana con la presencia del arquitecto Carlos Moreno, de la Comisión Nacional de Monumentos y también integrante, miembro de número del Instituto Belgraniano Nacional, que vamos a recibirlo, como siempre ocurre en nuestra posta, con Jorge Atilio Mendía, el presidente de la Fundación del Bicentenario. Así es, y bueno, decir que el año que viene se conmemora el fallecimiento del general Belgrano, a lo cual me imagino que ya están trabajando para un bicentenario a todo trapo. No obstante, hay unas expresiones tuyas que me encantó, que bueno, seguramente lo vamos a tocar en este programa, ¿no? Sí, se está trabajando mucho. Yo creo que hay que rescatar una visión de Belgrano, no de que Belgrano murió hace 200 años, sino que por ahí materialmente su cuerpo desapareció, pero sus ideas, su trascendencia, su sentido de patriotismo permanece, y todavía esa asignatura pendiente, porque las cosas que dijo allá por 1809 en un momento, y después en el 12 y en el 13 cuando hace el reglamento de las escuelas, sigue permanente. Los pueblos que no se educan, o mejor dicho, un pueblo educado no puede ser esclavizado. Claro. Ese es el tema. Ahora, recién Jorge hablaba de prepararnos para la celebración, y cuando uno piensa en la celebración, muchos piensan rápidamente en mármol, en algunas esculturas. No. ¿En qué hay que pensar para de verdad honrarlo a Belgrano? En una vivencia espiritual, que el afecto de las ideas de Belgrano estén en todos como proyecto para un futuro. Esas ideas de que la educación es la herramienta del cambio. O sea, y de que la educación es libertad, seguro, no sumisión. Seguro. Ahora, ¿cómo se hace para que ese precepto, ese concepto, que pareciera de perogrullo con el paso del tiempo, pero no sé si es de tan difícil realización, que siempre uno escucha en los discursos, pero en la realidad lo que primero se entra a menguar es la calidad de la educación y la cantidad de gente que tiene posibilidades educativas? Sin un país, y más en este momento con esta globalización que pone unos estándares de desarrollo y nivel determinados, los que no lleguemos no somos. Y entonces vamos a tener que hacer otras independencias. Y yo creo que la Argentina, nuestro país, tiene las posibilidades de reencontrar caminos, porque en algún momento se recorrieron esos caminos, porque nosotros en época de la Revolución de Mayo había muy poca gente que sabía leer y escribir. Se calcula que un 5%, y todo el siglo XIX fue la construcción de la educación pública, como herramienta de transformación, desde los inmigrantes hasta los aborígenes, todos para la integración a un país. Si no tenemos eso, y hoy tiene otros niveles esas cosas, pero no somos. No vale la pena, por ejemplo, gastar en mármol ni un peso. Lo que hay que gastar es en educación para formar. El mármol es nada más que una expresión, que bacano, lo podemos hacer, pero no nos va a cambiar nada. Seguro. Ahora, arquitecto... Nos va a entretener, Así es. El tema de la imprenta, que fue como un vehículo con el cual se procuró llegar a tanta gente, que vos decías, la cantidad de gente que sabía leer y escribir era muy poca, y era muy suficiente todo lo que se imprimía, las tiradas que se hacían, era sobreabundante respecto a lo que se imprimía. Es un mundo distinto. Claro, pero digo... Pero es un mundo que en el siglo XIX las comunicaciones se hacían o a través de la tradición oral o a través del púlpito. Eran las dos formas que había. Y de repente aparece el periodismo y el periódico, y esto hace una comunicación abierta muy distinta, que se complementa después con otras cosas. La libertad de leer. Y la formación después de la Revolución de Mayo, 1812, de la primera biblioteca pública, donde Belgrano donó sus libros, y que en esa biblioteca pública nadie me hacía un índice de lo que debía leer o no. Claro. Entonces ya soy un ciudadano que puedo, está bien, no tendría educación, pero tenía la posibilidad, si tengo educación, de acceder y de ser un hombre libre a través de eso. Claro, traspolando estos conceptos,
ya que tenemos otras herramientas y en algunos casos de más fácil acceso en este momento que en aquellos tiempos, que tiene una gran porción de la población, esto de sembrar el conocimiento de Belgrano, de procurar llevar a cabo las cosas que dejó como tareas para hacer a todos los que son unos apasionados del legado belgraniano, ¿qué debiera hacerse, en tu criterio, claro está, un criterio del Instituto, en este año que va a ser tan importante el 2020, el del Bicentenario? Sí, yo personalmente, y es una opinión personal, no veo Belgrano muerto, sino sus ideas vivas. Claro. Vivas y vigentes. Entonces, lo que primero tengo que hacer es no gastar plata en mármol, y gastar plata en libros. Claro. Acercar sus idearios a cada uno de hacer que cada uno de los argentinos se sienta parte de esa propuesta, y que sienta que tiene herramientas. Lo que pasa es que hay que aprender a usarlas, pero podemos hacerlo, tenemos capacidad como país para hacerlo. Y ojo, nosotros tenemos también que buscar y reencontrarnos en una identidad argentina. O sea, a través de no hacer una bajada de línea de lo que debemos ser, sino rescatar lo que somos, apreciar que una de las cosas, y que Belgrano lo tuvo bastante presente en muchos casos, que la diversidad es nuestra definición como país, y que no es malo la diversidad, sino que es un atributo que tiene la sociedad. Lo que pasa es que hay que pensar distinto. Y hay que pensar en la idea de todos tienen que tener las posibilidades, todos tenemos que estar en ese patrimonio, en esas memorias. No puede ser que la historia nos venga con bronce y los chicos de las escuelas crean que eso es de otros. Claro. Arqui, les propongo una pausita y ya volvemos sobre conceptos que son muy importantes y algunos que escuchamos en tu exposición aquí en el coloquio, que sería muy bueno que los repasemos. Sí, cómo no. Ya volvemos en nuestra Posta de la Independencia, aquí desde Jujuy, participando del coloquio de historiadores. La Posta de la Independencia en la compañía del arquitecto Carlos Moreno, de la Comisión Nacional de Monumentos y del Instituto Belgraniano Nacional. Arqui, de tu exposición, que bueno, ha tenido puntos que han sido fantásticos y que han despertado dentro del auditorio preguntas o repreguntas de lo que se había dicho, me gustaría retornar en ese Belgrano que vos mostraste, que nosotros conocemos el Belgrano del Norte, el que anduvo entre nosotros, en estos polvorientos caminos, y hablaste del Belgrano del litoral. Bueno, el Belgrano en el litoral es la organización de educación, periodismo, planteos políticos. Después a nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Monteagudo, Castelli, una serie de cosas. En general, en los años donde se decidían cosas estaban en el frente de batalla. Y donde se decidían cosas era otro lugar. Claro. Eso es muy complejo porque San Martín, Belgrano, todo eso, por ejemplo, tienen propuestas mucho más fuertes que las que salen en la Asamblea del año 13, inclusive con la esclavitud, de derogar la esclavitud. Y la esclavitud en nuestro país se abolió en lo que fue la Confederación en 1853 con la Constitución, sí, pero en la provincia de Buenos Aires en 1861. Y esas cosas no las enseñamos. Claro. Después de la Revolución de Mayo se reparte la tierra, ¿no? Con la enfiteusis. ¿Y qué es lo que se reparte? Se reparte en clave ganadera, no agricultura. Y tenemos que pasar un montón de años, casi 20 años, hasta que hay un desarrollo de algo que es trascendente, que es la oveja. Y la oveja trae otra dimensión, porque la ganadería mayor es el patrón, el mayordomo, el capataz y la peonada. La oveja tiene una dimensión de la familia, que es la que la explota, que después sigue también con la agricultura. Y eso es otra cosa. Y ustedes en la zona del noroeste tienen mucho más la dimensión de la familia. Claro. Y mucho más acotado el latifundio, que es otra forma de generación, aunque los tienen también, otra forma de... Y eso da una estructura de familias y una estructura de mando y también una ideología, ¿no? Claro.
que es lo fundamental que has planteado en tu conferencia, el tema de la presencia y la valoración de la familia. Sí, yo creo que es fundamental. En construir el futuro. Ahora, llevándolo a esos deberes no resueltos todavía o que están en permanente resolución, la familia, ¿la volvés a traer a este plano? ¿La volvés a traer a estos tiempos? Sí, familia en la construcción que tenemos actualmente, que son tan múltiples y diversas, ¿no? Sí, en la dimensión de hoy. Claro. Sí, la familia es la que puede tener la sinergia como para dar una potencia frente al individuo mucho mayor y mucho más estabilidad. Y aparte la familia es la que es sedentaria con respecto a un lugar, tiene otras dimensiones. A nosotros, por ejemplo, nos pasó en lo que es la región pampeana que la oveja, que fue revolucionaria, por ejemplo, incorporó el trabajo de la mujer. ¿Por qué? Porque la esquila la hacían los hombres y las mujeres. Mira. Y es una dimensión que no se aprecia, porque el campo de la ganadería mayor es de hombres. Claro. Sí, siempre, claro. En vez de ustedes que la geografía los determina de no grandes pampas, seguro, tienen la dimensión de las familias y es otra cosa. O sea, la circunstancia geográfica nos modela el modo de enfrentar la cosa. Es muy diferente, no están demasiado estudiadas estas cosas, pero yo creo que, por ejemplo, la familia se consolidó en la región pampeana con las colonias. Eso es más o menos después de 1850, ¿no? Con las colonias. Y eso establece y cambió. Hay provincias nuestras que están marcadas por una diferencia cultural y de valores completamente diferentes. Y lo marca la familia. Yo creo que son todos elementos que de alguna forma habrá que investigar. Yo soy arquitecto, no soy especialista en el tema, pero lo veo el tema, ¿no? Sí. Que hay que reformular las aproximaciones a nuestra historia. Hemos hecho una historia siempre como si fuera de batallas y de conflicto, y la historia es todos los días que cada tanto tiene un conflicto. Que es muy diferente. Ahora, hablabas hace un ratito cuando hablábamos del modo de comunicar las ideas, también de la oralidad, y que quizá la oralidad es lo que menos hacemos. Todo el mundo está reunido alrededor de una mesa y todos están en su conversación a través de sus teléfonos celulares. Sí, esa recuperación de la oralidad, ¿te parece que sería muy interesante, por usar un término, para volver a humanizar esos tratos que tenemos y que se han vuelto muy técnicos, muy utilitarios? Mira, no me gusta lo actual. Por ahí es porque ya tengo años como para poder no tener la flexibilidad de hacerlo. Pero no lo puedo negar. Lo que tengo que buscar es otro modo. La oralidad puede haber, pero fíjate vos lo que vos decías, la persona, el aparato y el mundo. Si seguimos en eso, posiblemente seamos como autómatas dentro de mucho tiempo, pero no sé, no tengo idea de cómo se puede frenar esa tecnología que tiene mucho más velocidad que la moral. Bueno. Qué buen concepto, claro. ¿Me entendés? O sea, los hombres tienen la libertad de apretar un botón y reventar a otro. Y no pensar si lo están reventando, sino si apretaron bien el botón. Increíble. Apareció un concepto ahí, en este instante, el tema de la moralidad, de esos conceptos y los valores que procuraba Belgrano, que en todo su entorno, en todo el legado, pero fundamentalmente cuando las papas queman y que las decisiones tienen su correlato en cómo lo ve la tropa, al ejercicio de la vida cotidiana, ese ejercicio de cómo se castiga la inmoralidad en la tropa. ¿Cómo lo has visto repasándolo a Belgrano? No, Belgrano no era ningún débil, No, ya, claro. Cuando tuvo que castigar, castigó, y cuando tuvo que premiar, premió. Y Belgrano tiene una cosa que también en cierto modo la tiene San Martín, que es la educación por el ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, simplemente con ver cómo se vestía Belgrano y cuál era su actitud, y cuál es su actitud frente a la gente. Ya está educando. Ya está educando. Eso es un tema que lo hemos perdido, que el ejemplo es un elemento educativo mucho más grande que muchas otras cosas. Y parece que los ejemplos estuvieran debilitados. Sí, se están perdiendo. Seguro. Se están perdiendo. Arqui, Jorge, vamos a hacer una pausa, pero este concepto de que no tanto discurso,
no prediques lo que no sos capaz de hacer. No. Bueno, ese me gustaría que volvamos en el último bloque de cierre de nuestro programa. Ya volvemos en nuestra posta de la independencia aquí en Telefe Tucumán. Esta es nuestra posta de la independencia, acompañados por el arquitecto Carlos Moreno, de la Comisión Nacional de Monumentos y también del Instituto Belgraniano Nacional. Arqui, de verdad te está resultando una charla hermosa, pero Jorge, creería que está bueno que lo presentes a una inquietud que tienes a propósito de la disertación del arquitecto. Lo escuché esta tarde hace un tiempo. Hablaba de Belgrano en lo que era en mayo, el 25 de mayo, de unas invitaciones y un número que tirabas que me has dejado callado. No, mira, mayo no empieza con el 25 de mayo. Claro. Mayo empieza a tener unos lugares que empiezan a surgir en lo urbano, que en Europa habían salido ya hace como 100 años, que es el café. El café. El café. El café que hace que la gente, pero no es toda la gente popular no iba al café, iba a la pulpería. Al café va un determinado tipo de gente educada, de un cierto nivel, no entraban las mujeres. Primero son tertulias, intercambios, después los cafés se convierten casi en tertulia política. Hay cafés de los españoles, el de los catalanes, y hay otros cafés que son patrióticos. Inclusive en uno de ellos, el café de Marcos, en un momento se reparten unas banderolas así para tener, que eran celeste y blanca, ¿no? Antes de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasa con el café? Lo que pasa es que había una clase ilustrada que tenía o había captado y reinterpretado el sentido, nuevos valores que tienen que ver con la burguesía, una burguesía que se había consolidado en el siglo XVIII en Europa y que entre nosotros se consolida, empieza con los primeros aires del virreinato. Tienen que ver el cambio donde se produce. Por ejemplo, uno de los temas interesantes es las casas que se construyen en Buenos Aires y el tipo de casas. Pero ojo, no son cientos de casas, son algunas casas. Bien. Hay toda una serie de cambios enormes. En mayo, por ejemplo, tenemos cambios sustanciales que llegan hasta el rol de la mujer. En lo colonial, había en las salas de las viviendas, había un rincón que se llama el estrado, que es un territorio de la mujer, donde no subían los hombres, inclusive hasta tenía una cancela en algunos casos, y que viene de una cultura árabe traducida a España y de España traducida a América. Bueno, pasa la Revolución de Mayo y al poco tiempo los estrados desaparecen. Y vemos en pinturas de Pellegrini, por ejemplo, de 1830, lo que es la tertulia, una nueva forma de reunirse, donde las mujeres y los hombres se reúnen y se sientan en el mismo sillón. ¡Epa! ¡Qué hermoso! Eso es un avance tremendo. Total. 1830. 1830, pero ya estaba consolidado. ¿Me entienden? Y nosotros no le damos en cuenta eso. No tomamos dimensión de eso. Claro, el recuerdo de provincia, Sarmiento, hablan de cuando sus hermanas, que eran medio revolucionarias, le desarman el estrado a su madre y no tenían donde tomar el mate. Apá. Qué notable. ¿Me entienden? Pero eso, que es nada más que un elemento material, es la expresión de una sociedad que cambió. Cambió en que, por ejemplo, un interior de una casa colonial, las imágenes religiosas, un interior de una casa revolucionaria, republicana, interior, retratos de familia. Claro. Y lo religioso pasa al interior, pasa a la alcoba. Hay una serie de cambios, hay una secularización. Nosotros tenemos un caso que es clásico en Buenos Aires, que es el Cabildo. El Cabildo no tenía torre, le construyen más o menos en 1756 la torre, y los únicos que daban el tiempo y regulaban el tiempo en la ciudad son las campanadas de las iglesias. Bueno, en 1790 el Cabildo, en ese proceso de secularización de la sociedad, ¿qué hace? Compra un reloj. Y las horas de la ciudad la da el Cabildo. El Cabildo. A otra cosa. Claro, eso es paso de poder. Claro.
Y es mucho, 20 años antes de Mayo. ¿Pero por qué, Carlos? La campana versus el reloj. Claro. No, pero no es en las campanas de los maitines, claro, la víspera. Pero cuando cambia el reloj, ojo, no es un proceso que se hace acá solo, en el mundo. Es mundial. Y la gente empieza a tener las clases altas, el reloj de bolsillo o el reloj de repisa. Antes, para juntarme con una persona iba a la mañanita o a la tardecita. Ahora voy a las 9 o a las 2. Claro. ¿Me entiendes? Es un mundo diferente el que pasa. Por eso pasa Mayo. Seguro. No son las mismas cosas. Hermoso. Hermoso. Arqui, si tuvieses que en tu poder la decisión de reimprimir para divulgación como una suelta del pensamiento belgraniano para el 2020, ¿qué te gustaría que contenga ese volumen de hojas impresas para que llegue en cualquier sistema, ¿no? Electrónico o el propio papel, que llegue a la juventud, a los niños, a todo el pueblo? La manda que él hace con las 4 escuelas, donde él resigna un premio, porque en el servicio público no había premios, había deberes. Y el reglamento que hace de educación, donde pone al maestro en un pedestal. ¿Eso te gustaría que...? Sí, también para los maestros, para que todos asumamos los roles, porque no es de unos, no hay buenos y malos. Tenemos que reubicar las cosas. Qué linda idea, ¿no? Claro, hermosa idea. Bueno, Arqui, de verdad, a nosotros nos da mucho placer haber compartido tu pensamiento, haberte aproximado un poco a nuestro Tucumán, a nuestra audiencia. Y cuando uno dice esto, se queda corto, porque de verdad, al subir el programa a las redes sociales, lo puede ver gente en cualquier sitio del mundo, y qué bueno que estemos colaborando en esta cruzada de poder conocer el pensamiento belgraniano, conocer en profundidad, no en lo pampito, en la superficie solamente, el belgrano que está tan trillado, pero no está bien conocido. No, hace falta menos bronce y más fierro y cuero. Estar en la cotidianidad, construyendo la vida, y en que todos se sientan protagonistas de la historia, no estén esperando que otros sean los protagonistas de la historia. Qué bueno. Porque si no, no construimos Argentina. O sea, un Belgrano no corpóreo, un Belgrano ideario, que es lo que hay que empezar a trabajar. Y olvidarse de su muerte, sino hablar de su idea. Genial. Las vidas permanecen. Genial. Genial. Bueno, gracias, Arqui. No, gracias a ustedes. El arquitecto Carlos Moreno, de la Comisión Nacional de Monumentos y del Instituto Belgraniano Nacional, con nosotros, aquí compartiendo el cierre de esta posta de la independencia desde Jujuy.